A las 9:03 de la mañana, las pesadas puertas de madera de la sala 3B crujieron al abrirse. La primera en entrar fue una trabajadora social de mediana edad, con el rostro tenso por la preocupación. Justo detrás de ella caminaba una niña de 5 años, Abigail. Era pequeña, con piel pálida, cabello rubio cuidadosamente peinado y ojos azules grandes que escaneaban la sala, pero no parecían registrarla. Su vestido gris era sencillo, tal vez elegido para hacerla pasar desapercibida, pero no había forma de ocultarla. Toda la sala cayó en un silencio más profundo mientras ella avanzaba hacia el estrado de los testigos. Cada paso resonaba. No hablaba, no lloraba, solo seguía caminando, como si estuviera guiada por algo que nadie más podía ver. La jueza Mary Whitmore la observaba de cerca. En sus casi 4 décadas en el estrado, había visto criminales endurecidos, familias rotas y teatralidades judiciales. Pero nada se sentía como esto. Su mandíbula se tensó ligeramente y ajustó sus gafas con una mano temblorosa. Ayudaron a Abigail a subir a la alta silla de madera. Sus piernas colgaban, sin tocar el suelo, y sus manos descansaban en su regazo. No miraba a los abogados ni a la jueza, solo a la puerta lateral, esperando. Entonces, la puerta se abrió. El oficial David entró, alto, compuesto, pero claramente inquieto. No estaba solo. Caminando a su lado, firme y alerta, estaba Buster, un pastor alemán completamente entrenado de la unidad K9. Buster llevaba su chaleco policial, con la palabra policía impresa audazmente en su costado. Pero no era su equipo lo que hacía que la gente lo mirara. Eran sus ojos, agudos, enfocados, casi humanos. Había algo más que instinto en su mirada. David dio un suave tirón a la correa y lo vio hacia adelante, deteniéndose justo antes del estrado de los testigos. La voz de la jueza rompió el silencio. Abigail, ¿puedes decirnos qué viste esa noche? Ella no se movió. No habló. Solo mantuvo sus ojos en Buster. Luego, lentamente, bajó de la silla y dio un paso hacia el perro. La trabajadora social se movió para intervenir, pero la jueza Whitmore levantó una mano. «Déjala». Abigail se paró frente a Buster, su pequeña mano alcanzando suavemente su cabeza. La sala contuvo el aliento. Buster no se inmutó, pero su pecho subía y bajaba más rápido. Entonces, ella se inclinó y susurró 2 palabras en su oído. Lo que siguió fue nada menos que inquietante. Buster dio un paso atrás y emitió un gemido bajo y triste, no de dolor, no de miedo, sino de duelo, un duelo real y perturbador. La voz del oficial D se quebró mientras se giraba hacia la jueza. ¿Qué dijo? La jueza Whitmore se levantó rápidamente, su voz repentinamente temblorosa. Receso inmediato. Despejen la sala. Ahora. La gente obedeció en un silencio atónito. Pero Abigail se quedó. No se movió. Solo miraba a Buster. Algo había cambiado en ese momento. En ella, en él, en todos, y nadie aún entendía qué significaba. La sala se vació rápidamente, pero el peso del momento permaneció como una nube de tormenta que se negaba a romperse. El oficial David se quedó congelado, sus manos aún sosteniendo la correa de Buster. Aunque el perro permanecía inmóvil de manera antinatural, Buster no reaccionaba como lo haría un K9 entrenado normalmente. No estaba alerta ni agresivo. Parecía apesadumbrado. Abigail tampoco se había movido. Estaba en el centro de la sala, mirando al perro como si esperara que él le respondiera algo. Era surrealista. Era inquietante. La jueza Whitmore se retiró a sus aposentos con dedos temblorosos. Había visto muerte, traición, incluso confesiones de asesinato. Pero nunca una niña de 5 años había susurrado 2 palabras a un perro y causado que un animal policial entrenado mostrara duelo visiblemente. El momento se repetía en su cabeza. El leve encorvamiento de los hombros de Abigail, la mirada en los ojos de Buster, el dolor agudo en el pecho de la jueza cuando el perro gimió. Algo se había dicho, algo que nadie más podía escuchar, pero que Buster entendió completamente. Necesitaba respuestas, y las necesitaba ahora. En un pasillo justo fuera de la sala, David estaba solo con Abigail y Buster. La trabajadora social se había alejado para hacer una llamada. David se arrodilló junto a la niña, buscando palabras. Abigail, dijo suavemente, ¿puedes decirme qué le dijiste a Buster? Ella no respondió. Sus ojos se desviaron brevemente hacia él, luego de vuelta al perro, sus labios apretados con fuerza. Era como si las palabras que había dicho le hubieran quitado algo o tal vez le hubieran devuelto algo. David exhaló y miró a Buster, que ahora estaba sentado junto a Abigail con la cabeza ligeramente baja.
El perro no miraba a su manejador. Miraba a ella. David había trabajado con Buster durante 4 años y nunca lo había visto actuar así. Buster estaba entrenado para detección de bombas, control de multitudes, búsqueda y rescate. Había visto trauma, caos, incluso cadáveres. Pero ahí estaba, inmóvil ante una niña pequeña, comportándose más como un doliente que como una máquina. Esto sacudió a David más de lo que quería admitir. Por el pasillo, la jueza Whitmore paseaba. Su asistente le acababa de informar que no había grabaciones de audio de lo que Abigail había susurrado. El micrófono en el estrado de los testigos no captó su voz. De alguna manera, el momento había escapado completamente de la documentación de la corte. Ella miró por la pequeña ventana de sus aposentos, sus manos apretadas. «No podemos ignorar esto», murmuró. «No esta vez». De vuelta en el pasillo, Abigail finalmente se sentó en el suelo junto a Buster, apoyando su pequeña mano en su espalda. No volvió a hablar, pero algo estaba pasando, no solo entre ella y el perro, sino dentro de todos los que habían presenciado lo que nadie podía explicar. Y David se dio cuenta de algo escalofriante. Esto no se trataba de un testimonio. Se trataba de una verdad que solo la niña y el perro parecían conocer. Más tarde esa tarde, el oficial David estaba solo en una pequeña sala de observación en la comisaría, viendo imágenes de seguridad del pasillo del juzgado. Una y otra vez, repitió el momento en que Abigail tocó la cabeza de Buster y susurró esas 2 palabras imposibles. El sonido estaba silenciado. Las cámaras no habían capturado nada más allá de su movimiento, pero la imagen de la reacción de Buster era inquietante. David se recostó en la silla, frotándose las sienes. Nada en su entrenamiento, nada en 4 años con Buster, podía explicar la mirada de reconocimiento y tristeza en los ojos del perro. Buster la conocía. De alguna manera, la conocía. Mientras tanto, en una sala temporal de defensa infantil 2 pisos arriba, Abigail estaba sentada con las piernas cruzadas en una pequeña alfombra azul, dibujando silenciosamente con crayones. Una terapeuta llamada Laura, de voz suave y cálida, estaba cerca, dándole espacio. Abigail no hablaba. No había dicho una palabra desde la sala, pero estaba dibujando. Una y otra vez, coloreaba la misma imagen. Un gran perro con una cara oscura frente a una casa. Junto a él, una niña con cabello rubio. A veces, la casa tenía llamas. A veces no, pero las figuras nunca cambiaban. De vuelta en la comisaría, la jueza Whitmore había solicitado una conversación privada con David. Se sentó frente a él en una sala de entrevistas, su actitud compuesta, pero sus ojos cargados de preocupación. «¿Alguna vez has visto a Buster comportarse así?», preguntó. «Nunca», respondió David. «Está entrenado para mantenerse calmado, incluso en el caos». Lo que pasó no fue instinto. Fue emocional. La jueza asintió lentamente. «¿Y crees que la reconoció?» David dudó. «Sí, y creo que ella también lo reconoció». Laura, arriba, continuó tomando notas mientras Abigail dibujaba. Eventualmente, se sentó un poco más cerca. «Es un perro hermoso», dijo suavemente. «¿Se llama Buster?» Abigail no respondió con palabras, pero asintió lentamente. Luego, por primera vez, señaló la casa en el dibujo y levantó la vista. Sus labios se movieron silenciosamente. Laura se inclinó, confundida. «¿Qué dijiste, pequeña?» Abigail parpadeó. Luego susurró. La sala quedó en silencio. «No mires». David, en la sala de entrevistas, abrió una carpeta que la jueza colocó en la mesa. Era de un caso de incendio de hace 3 años en un área rural en Lakewood, quemada hasta los cimientos. Un hombre había muerto. Una madre desapareció. Una niña se había perdido. El nombre en el informe, Abigail Moore. David sintió un escalofrío. El incendio ocurrió meses antes de que Buster fuera asignado oficialmente a él. Cuando Buster aún formaba parte de la división de búsqueda y rescate, lo que significaba que Buster había estado allí. La carpeta estaba abierta en la mesa de metal, un montón de negligencia. El oficial David hojeó lentamente las fotografías, madera carbonizada, un tejado colapsado, marcos de fotos derretidos. Se detuvo en una imagen, un pequeño zapato rosa, medio enterrado en cenizas. El informe lo confirmó. Abigail Moore había sido declarada desaparecida, presuntamente muerta. El cuerpo de su madre nunca fue recuperado. Solo el padre fue encontrado dentro, quemado hasta quedar irreconocible. Y ahora, 3 años después, esa misma niña pequeña había entrado en una sala de justicia, silenciosa,
viva y aferrada a un recuerdo que ninguna niña debería llevar. David miró a Buster, que estaba sentado lealmente a su lado. Su primer caso juntos fue después de un periodo de transición. Buster había sido reasignado de la división de búsqueda y rescate debido a un trauma en el campo, trauma que ahora tenía un nuevo significado. El trauma que Buster llevaba estaba ligado a esta misma niña. David recordó un detalle del incendio estructural de Lakewood, una fatalidad confirmada, 2 desaparecidos. Mientras tanto, Abigail estaba con Laura, la terapeuta, aún dibujando. Esta vez, la imagen había cambiado. El perro, Buster, ahora estaba entre la niña y el fuego, como si su cuerpo bloqueara las llamas. La niña detrás de él era más pequeña, acurrucada en la esquina de la página. Abigail había dibujado algo más, una figura con cabello largo, alejándose. Laura señaló suavemente. «¿Quién es esta persona, Abigail?» Abigail la miró, apretó el crayón con fuerza y una lágrima cayó. «Se fue», susurró. «Me dijo que me escondiera y luego se fue». De vuelta en la sala de observación, la jueza Whitmore estaba de pie, con los brazos cruzados, el ceño fruncido. «¿Por qué no se investigó este incendio?», preguntó. La sala estaba vacía excepto por David. No hubo una desaparición clara. No hubo un seguimiento real después del incendio, dijo David en voz baja. Simplemente desapareció. Porque nadie pensó que una niña de 5 años podría sobrevivir algo así. Hizo una pausa. ¿Hasta ahora? Entonces David recordó algo. Ese día, cuando Abigail se acercó para tocar a Buster, había notado una marca de quemadura en su antebrazo derecho. No era reciente, pero era profunda. No había preguntado al respecto. Ahora deseaba haberlo hecho. Tenía la extraña sensación de que ella, el fuego y Buster nunca habían olvidado lo que pasó, lo que significaba que Buster había cargado con este trauma todo este tiempo. David estaba en una sala poco iluminada. El olor a papel viejo y polvo se adhería al aire como un recuerdo terrible. Sacó un archivo del estante, marcado registro de personas desaparecidas y resumen del equipo de rescate. Todo apuntaba a una conclusión imposible. Buster había estado en el incendio de Lakewood. Él había sido quien encontró a Abigail. Pero algo no cuadraba. Alguien se había asegurado de que esa historia nunca viera la luz del día. En un documento desvaído, David encontró una línea que lo detuvo en seco. Un informe de un testigo, nunca seguido, de un vecino que afirmó haber visto a una mujer salir del bosque detrás de la propiedad de los Muroras después del incendio. El informe había sido descartado como poco fiable, solo que posible alucinación, decía. Pero ahora se sentía como la pieza que faltaba. El dibujo de Abigail, su susurro sobre que le dijeron que se escondiera, y esa figura misteriosa que se alejaba, no era un sueño. Su madre no había muerto en ese incendio. Había huido. Laura, con Abigail, intentó sondear suavemente. «Dijiste que te dijo que te escondieras. Pequeña, ¿dónde?» Abigail levantó la vista, sus ojos grandes. «¿Bajo el suelo?», dijo. «En el pequeño espacio donde me encontró». Laura se inclinó hacia adelante. «¿Y qué ha de tu mamá?», ¿qué dijo antes de irse? Abigail dudó, luego susurró. Dijo que no tuviera miedo, que el hombre malo pensaría que nos habíamos ido, pero dijo que tenía que asegurarse de llevarlo de vuelta. La frase golpeó a David como un puñetazo. El hombre malo había asumido que el padre murió en el incendio, tal vez intentando rescatar a su familia. Pero, ¿y si no fue así? David volvió al informe del incendio y hojeó el resumen de la autopsia. Trauma por fuerza contundente, no causado por las llamas. El hombre había sido golpeado en la cabeza antes de que comenzara el incendio. Asesinato. El fuego no le había quitado la vida. Lo había encubierto. La jueza Whitmore, ahora plenamente consciente de la investigación reabierta, dejó entrar a David en sus aposentos. «Necesitamos encontrar a la madre», dijo, con la voz baja. «Ella puede ser la clave de todo». David asintió, pero su mente corría. Si la madre estaba viva y se había escondido todo este tiempo, ¿de quién se escondía y por qué no había salido a la luz cuando encontraron a Abigail? Entonces llegó la llamada. Una mujer que coincidía con la descripción de la madre había sido vista en una clínica rural cercana, cicatrices de quemaduras, sin identificación, sola. David tomó sus llaves. Buster se levantó de inmediato. «Iban a encontrarla». La clínica rural estaba entre 2 campos vacíos, rodeada de árboles azotados por el viento y un aire olvidado. El crucero de David entró en el estacionamiento de la instalación de un piso con una señal pintada descascarada.
Algo pesado lo presionaba como niebla. Buster salió primero, con la nariz pegada al suelo. No había duda de que algo estaba allí. Dentro, la enfermera detrás del mostrador apenas tuvo tiempo de saludarlos antes de que David mostrara su placa y describiera a la mujer. La enfermera asintió lentamente. Llegó hace unas 3 semanas. Dijo que su nombre era Rachel. Sin identificación, sin seguro, cubierta de cicatrices, quemaduras principalmente. Se mantenía reservada. Le dimos una habitación en la parte trasera mientras encontrábamos un lugar. No quería que nadie supiera dónde estaba. David sintió un escalofrío. ¿Todavía está aquí? La enfermera dudó, luego señaló hacia el pasillo. Tercera puerta a la izquierda. Caminó lentamente, con Buster cerca de su lado. Cada paso se sentía más pesado que el anterior. Cuando llegó a la puerta, tocó suavemente. ¿Rachel Moore?, preguntó. No hubo respuesta. Es el oficial David de... No estoy aquí para arrestarla. Solo quiero hablar. Pasaron unos segundos. Luego, la puerta crujió al abrirse, lo justo para que él viera sus ojos. La piel quemada cubría el lado izquierdo de su rostro. Su cabello era ahora más corto, desigual, pero los ojos, iguales a los de Abigail, eran inconfundibles. Ella dio un paso atrás en silencio y lo dejó entrar. La habitación era austera, solo una pequeña cama, una silla y una maleta. Rachel se sentó lentamente. Buster se quedó cerca de la puerta, pero la observaba intensamente. Su cola se movió una vez. Ella lo miró y exhaló, como alguien que ve un fantasma. «¿La encontró, verdad?», dijo en voz baja. David asintió. La recordó y ella lo recordó a él. Ella dijo, «Le dijiste que se escondiera». Ella piensa que te has ido. Los ojos de Rachel se llenaron de lágrimas. No tenía opción. Él, mi esposo, era peligroso. Esa noche, él se quebró. Pensé que si fingía nuestras muertes, podríamos desaparecer. No sabía que Buster volvería por ella. No sabía que ella sobreviviría a ese incendio. La voz de David se suavizó. No solo sobrevivió, Rachel. Te esperó, y ahora necesita saber que aún estás aquí. Rachel enterró su rostro en sus manos, temblando. Entonces, vámonos. Llévame con ella. El viaje de regreso a la ciudad fue silencioso. Rachel estaba en el asiento del pasajero, con las manos apretadas en su regazo. Su postura era tensa, como alguien que se prepara para un impacto. David conducía en silencio, con los ojos alternando entre la carretera y el retrovisor, donde Buster estaba acurrucado en el asiento trasero. El perro no había quitado los ojos de Rachel desde que dejaron la clínica, no con sospecha, sino con algo que se parecía a la familiaridad, como si él también se estuviera preparando para un reencuentro que nunca pensó que volvería a ocurrir. Rachel finalmente rompió el silencio. ¿Ella me recuerda? David dudó. Recuerda tu voz. Recuerda el incendio y recuerda lo que dijiste antes de irte, que el hombre malo no podía encontrarla, que Buster la protegería. Rachel miró por la ventana, parpadeando con fuerza. Era solo una bebé, susurró. Y aún así lo recordó todo lo que no pudo olvidar. En el centro de defensa infantil, Abigail estaba otra vez con Laura. Esta vez no estaba dibujando. Solo sostenía la placa del collar de Buster en sus manos, una pequeña placa de metal con su nombre grabado. Laura la Observable Cuidadosamente. ¿Te encontró, verdad?, preguntó suavemente. Abigail asintió. Siempre lo hace. Laura sonrió suavemente. Hay alguien más que quiere verte. Alguien a quien no has visto en mucho tiempo. Cuando David entró en la sala con Rachel, la temperatura pareció cambiar. Rachel no habló de inmediato. Solo se detuvo en la puerta, mirando a la niña en la alfombra. Abigail levantó la vista. Sus ojos azules se abrieron sin parpadear. El silencio se extendió, tan pesado que parecía jalar las paredes hacia adentro. Por un momento, ninguna de las dos se movió. Luego, lentamente, Abigail se levantó. Rachel cayó de rodillas. «Lo siento mucho», susurró. «Nunca quise dejarte. Pensé que te estaba protegiendo, pero sé que eso no lo hace correcto». Abigail dio un paso adelante, luego otro. Sus manos temblaban, pero su rostro no mostraba miedo, solo algo mucho más profundo, reconocimiento. Se detuvo frente a Rachel, miró las cicatrices quemadas en su mejilla y suavemente colocó su pequeña mano sobre ellas. Ninguna habló. Buster se acercó y se acostó entre ellas, su cabeza descansando en el pie de Abigail, su cola moviéndose lentamente.
El reencuentro no llegó con un estallido de lágrimas o abrazos dramáticos. Llegó en un entendimiento silencioso, del tipo que solo las personas que han pasado por el fuego juntas pueden compartir. En ese momento, no eran solo madre e hija, eran sobrevivientes del mismo silencio. Las horas después del reencuentro pasaron en un borrón. Rachel permaneció bajo supervisión en el centro de defensa, mientras los equipos legales revisaban su desaparición y las circunstancias alrededor de la muerte de su esposo. Pero David no podía deshacerse de la sensación de que algo aún no estaba bien. La línea de tiempo, los informes perdidos, el silencio después del incendio. Alguien la había ayudado a desaparecer. Alguien había enterrado la verdad. Y quien quiera que fuera, no había contado con que Abigail sobreviviera lo suficiente para hablar de nuevo. En una sala tranquila por el pasillo, Rachel se sentó frente a la jueza Whitmore. La expresión de la jueza era tranquila, pero su voz era firme. Desapareciste durante 3 años, señora Moore. Te declararon muerta. Tu esposo murió en circunstancias sospechosas. Necesitas decirnos qué pasó realmente esa noche. Rachel exhaló lentamente, sus dedos temblando en su regazo. No se suponía que estuviera en casa, dijo. Esa noche regresó temprano, enojado, acusándome de intentar llevarme a Abigail y dejarlo. Lo había estado planeando durante meses. Tuve ayuda, una mujer de un refugio en la ciudad. Me dio un teléfono desechable y una ubicación, pero nunca llegué tan lejos. Rachel levantó la vista, y su voz se quebró. Cuando comenzó a golpearme, le dije a Abigail que fuera al espacio bajo las tablas del suelo en el armario del pasillo. Ella sabía dónde estaba. Ni siquiera pensé que lo recordaría. Me vio tomar el encendedor. Creo que pensó que lo estaba amenazando, pero no era así. Solo intentaba mantenerlo lejos de ella. Hizo una pausa. Se abalanzó sobre mí. Lo golpeé con la lámpara. Cayó. El encendedor chispeó. Las cortinas se incendiaron. Todo pasó muy rápido. La jueza Whitmore se recostó en su silla, atónita por la confesión. ¿Y no intentaste llamar a la policía? No pude, dijo Rachel. Corrí al bosque. Pensé que Abigail había muerto. Esperé sirenas, pero nunca llegaron. No sabía que usted la había encontrado. No sabía que ella salió viva hasta ese momento en la sala. Mientras tanto, David revisó una foto de vigilancia entregada por un contacto en el departamento de bomberos. Mostraba a un hombre en ropa de civil entrando en la escena del incendio esa noche, 30 minutos antes de que los primeros respondedores fueran despachados oficialmente. El hombre trabajaba para los servicios de protección infantil en ese momento, pero ahora era un investigador del distrito y tenía acceso a todos los archivos de casos perdidos. El estómago de David dio un vuelco. Esto ya no era solo una tragedia doméstica. Era un encubrimiento. David D. miró la foto de vigilancia de nuevo, esta vez con un nudo en el pecho. El hombre que caminaba en la escena del incendio esa noche no era cualquier investigador. Era Glenn Arrow, ahora una figura respetada en la oficina del fiscal del distrito. En ese entonces, Glenn había trabajado en servicios de protección infantil, supervisando casos de custodia delicados. Su presencia en el incendio antes de cualquier llamado oficial no tenía sentido procesal. Y, sin embargo, ahí estaba, moviéndose por la escena como un hombre que sabía exactamente qué buscaba. David investigó más a fondo. Cruzó registros de casos, marcas de tiempo de llamadas de emergencia y memorandos internos. Un detalle destacó: la llamada anónima que reportó el incendio nunca fue rastreada. Había venido de un teléfono desechable. Rachel había mencionado usar un teléfono desechable, uno dado por una mujer de un refugio. Pero, ¿y si esa mujer tenía lazos con CPS? ¿Y si Glenn Arrow no era solo un testigo silencioso, sino el que silenció el sistema? Mientras tanto, la jueza Whitmore estaba sola en sus aposentos, leyendo una copia del informe interno suprimido que David acababa de desenterrar. Sus manos temblaban ligeramente. El incendio estaba listado como accidental. La muerte del padre se consideró inconclusa. No hubo seguimiento sobre la niña desaparecida. No se tomaron más medidas. Era un fallo del sistema, o peor, una elección deliberada para ignorar la verdad. Se recostó en su silla, con el corazón acelerado. Si Glenn había enterrado esto, ¿cuántos otros casos habían sido borrados? En el centro, finalmente le contaron a Rachel sobre Glenn Arrow. Su reacción no fue de sorpresa, fue de reconocimiento. Nos visitó una vez, dijo, con la voz baja. Antes del incendio, dijo que solo estaba verificando el bienestar de Abigail, pero algo en sus ojos. No estaba allí para ayudar.
Le dijo a mi esposo sobre los planes del refugio. Después de eso, todo cambió. Fue cuando la violencia empeoró. El estómago de David se hundió. No te estaba protegiendo. Estaba protegiendo al padre o a sí mismo. Abigail estaba afuera con Buster, los dos inseparables ahora. No entendía los detalles, pero sabía que algo grande se avecinaba. Trazó sus dedos a lo largo de la cicatriz quemada en su brazo. No quieren que la gente sepa qué pasó, dijo en voz baja a nadie en particular. Buster emitió un gemido bajo, su cuerpo presionado protectoramente contra su lado. Esa noche, David se reunió con la jueza Whitmore en su oficina. El plan era arriesgado, pero era la única forma de exponer a Glenn Arrow. Llamarían a una audiencia cerrada, reabrirían el caso y forzarían la verdad a la luz, pero tenían que actuar rápido. Glenn ya había sido alertado, y no iba a dejar que arruinaran lo que había enterrado tan cuidadosamente. La sala era más pequeña esta vez, tranquila y sellada al público. La jueza Mary Whitmore presidía con un peso en el pecho que ningún manto podía ocultar. Abigail estaba sentada junto a Rachel, tomándola de la mano. Buster yacía a sus pies, su cabeza descansando sobre el zapato de Rachel, aún vigilando, aún observando. El oficial David estaba cerca de la parte trasera, junto a una pila de archivos de evidencia, su placa visible, pero su expresión ilegible. Al otro lado de la sala estaba Glenn Arrow, pálido y tenso, sus ojos moviéndose entre la jueza y la niña que pensó que nunca sobreviviría. La jueza abrió la audiencia. Esta corte se reúne para revisar evidencia previamente suprimida con respecto al incendio de la casa de Lakewood de 2019 y la desaparición de Abigail Moore. Hizo una pausa, luego giró sus ojos directamente hacia Glenn. Señora Rowe, ¿desea hablar antes de que comencemos? Glenn se levantó lentamente, su voz tensa. Esto es un malentendido. Mi presencia en la escena fue no oficial. Estaba preocupado por el bienestar de la niña. La jueza Whitmore levantó una mano. Tenemos vigilancia. Tenemos memorandos internos. Y ahora tenemos un testigo vivo. Rachel Respiro Hondo. Había esperado 3 años por este momento. Mi hija y yo fuimos abandonadas por el mismo sistema que debía protegernos, dijo. Pero nunca estuvimos solas. Un perro la sacó del fuego. Un hombre le creyó cuando nadie más lo hizo. Y una niña pequeña se aferró a la verdad cuando el mundo le dijo que olvidara. Se giró hacia Abigail, quien levantó la vista con ojos tranquilos. Pequeña, puedes decirlo de nuevo, como lo hiciste antes, si quieres. Abigail no habló. En cambio, se inclinó y colocó su mano suavemente en la cabeza de Buster. Luego miró a Glenn y susurró claramente esta vez. Mentiste. Las palabras golpearon como un trueno. El silencio que siguió fue pesado y final. El abogado de Glenn se levantó, susurrando frenéticamente, pero ya era demasiado tarde. La corte había escuchado suficiente. La jueza Whitmore declaró el caso reabierto. Se lanzó una investigación independiente y Glenn Arrow fue puesto bajo revisión con cargos penales pendientes por obstrucción, negligencia y mala conducta. Fue llevado fuera de la sala esposado. Afuera, el aire era fresco y el sol comenzaba a calentar la acera. Abigail salió, tomada de la mano de su madre, con Buster trotando a su lado. Los reporteros estaban detrás de las barricadas, las cámaras destellaban, pero Rachel no se detuvo. Tampoco David. La justicia, largamente retrasada, finalmente había llegado. Abigail se detuvo y miró a David. ¿Crees que recuerda haberme salvado? David sonrió, viendo a Buster rozar la mano de ella. Nunca lo olvidó.